importante educar con inteligencia emocional. Sé que es un tema que todo el mundo quiere escuchar, sé que es un tema que todo el mundo quiere saber y que hoy, en estos momentos, a este año 2022, es un tema que todos los padres de familia, y no solo los padres de familia, sino las personas como tal, deberíamos conocer. Yo llevo 17 años estudiando el tema de inteligencia emocional, entonces me apasiona muchísimo, me encanta muchísimo, y hoy quiero trasladárselos a ustedes de manera muy lúdica para que podamos entender un poquito por qué es importante educar a nuestros hijos con inteligencia emocional. Gracias a esto, a la inteligencia emocional, podemos enseñar a nuestros chicos a ser felices. Creo yo que una de los mayores logros que nosotros podemos tener como padres de familia es educar hijos felices y entender y que ellos puedan entender más el mundo que los está rodeando a ellos. Pero importante es que nosotros como padres de familia debemos de ser su mejor ejemplo. El mejor ejemplo de una persona con inteligencia emocional eres tú como padre de familia para tus hijos. Y esto tiene que ver mucho con el manejo de tus emociones, cómo reaccionas frente a muchas situaciones que ocurren en el diario vivir. Porque por ser padres de familia y por ser personas que trabajamos, profesionales o no, todos los días tenemos desafíos con respecto a nuestras propias emociones, a cómo me estoy sintiendo, a qué me está pasando, a qué está pasando por mi cabeza. Y si yo no estoy realmente convencido de saber manejar mis emociones, pues cómo puedo yo trasladarle esto a mis hijos. Entonces, hoy en día se habla mucho acerca de la importancia de educar en inteligencia emocional, ¿sí? Sobre todo desde que arrancan los niños, desde que son muy pequeños. Sin embargo, realmente entendemos, es una pregunta que quiero hacerles, ¿realmente entendemos nosotros los padres de familia o las personas que estamos aquí hoy, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Tenemos alguna idea o alguna idea muy vaga y general de lo que significa la inteligencia emocional? Esa es una gran pregunta con la que quería iniciar en el live de hoy. Bueno, soy César Molina, mentor de padres de familia y de adolescentes y jóvenes. Estoy hace 21 años en este tema, soy educador y bueno, hoy estoy por todo el mundo compartiendo mis aprendizajes y compartiendo todo esto que he podido vivenciar y he podido practicar, porque he tenido la gran fortuna de tener mucha teoría, pero a la vez tener la posibilidad de practicar toda esa teoría con la cual yo he crecido en este mundo de la educación. Y bueno, ya son 21 años en los que me estoy dedicando a este tema. Bueno, me gustaría que me escribieras allí de qué país te conectas, por qué me conoces, por qué estás hoy aquí conectada en este live. Hoy te voy a dar algunas claves para educar con inteligencia emocional. Quiero que sepas que esta grabación de hoy, este video de hoy, va a estar dividido en dos partes. Una parte hoy, vamos a trabajarla, y la otra parte, la continuación, la vamos a trabajar el próximo miércoles. Es decir, que esta es la primera instancia y quiero que estés muy atento a algunas claves que te voy a dar en el día de hoy. Entonces, a la hora de educar a los chicos es importante informarse bien y ante todo mantener siempre nosotros como padres una actitud crítica y dispuesta a introducir mejoras en tu proceso, ¿sí? Cuando tú sientas que sea necesario. Hoy en día nosotros los padres de familia estamos sintiendo la necesidad de prepararnos, estamos sintiendo la necesidad de adquirir muchísima información para poderla desarrollar con nuestros hijos. Entonces, después de todo, la educación implica un largo recorrido, porque cuando tú tienes un hijo, estamos hablando de que la educación nunca para. No importa que ya tengas 40, si tus papás viven, ahí van a estar todo el tiempo contigo, acompañándote, inclusive aconsejándote, aún teniendo 40, 43 años, como en el caso mío. Entonces, no siempre se mantiene la misma línea. Es decir, que cada vez la educación va transformándose y van saliendo distintas cosas que nosotros como padres debemos absorber y que nosotros como padres debemos trabajar. No importa que nuestros hijos tengan 18 años, 19 años. Hay muchas cosas que hay que hacer
Porque esto que voy a decirles, y siempre lo digo también en las charlas, es que tu hijo a los 9 años se convierte en preadolescente, pero realmente a los 22 años se convierte en adulto. Ahora, tu hijo se convierte en adulto y no quiere decir que ya terminó todo. Quiere decir que a partir de ahí todavía sigue un proceso más, porque tú eres su mentor, tú eres su mentora, y tú lo seguirás acompañando y tú la seguirás acompañando a ella. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que significa o vamos a hablar un poquito sobre inteligencia emocional. A pesar de que muchas personas conocemos algunos conceptos de la inteligencia emocional, gracias a Daniel Goleman, que fue la persona que por primera vez habló de esto, realmente en los años 40 ya se hablaba de inteligencia emocional. Y hay personas y autores como Edward Thorndike o David Wechsler que hablaron de eso hace mucho tiempo y que dijeron que era algo más que nuestra capacidad de razonamiento y retención, y mucho más que el área matemática o el área del lenguaje. Es decir, que hoy nosotros, los padres de familia, tenemos que estar convencidos de que nuestros hijos deben tener, o sea, que nos debe importar más a nosotros, los padres de familia y los educadores, trabajar en la inteligencia emocional, más que en lo otro que tienen que trabajar, que es matemática, lenguaje, bueno, todas las materias que dan a nivel de colegio. Pero la inteligencia emocional, quiero decirles, papás, hoy que se aprende en casa. Se aprende en casa con nosotros como mentores y se aprende en casa con el ejemplo de cómo nosotros reaccionamos frente a muchas situaciones que ocurren dentro de nuestro diario, nuestra cotidianidad o nuestra cotidianidad. Entonces, hay dimensiones psicológicas en una persona que no se pueden medir, por ejemplo, con test, ¿sí? Con algunos test. Sin embargo, puede llegar a ser mucho más importante en la vida cotidiana. Por eso coge más fuerza el tema del manejo de las emociones. Saber gestionar nuestra ira, por ejemplo, entender nuestra tristeza, conectar mejor con quienes nos rodean a través de la empatía para establecer relaciones pues, afectivas. Eh, o relaciones más íntegras, más felices. Todo ello configura lo que conocemos como inteligencia emocional. Entonces, sería sin duda muy acertado que todos nosotros, o más bien que todos los currículums en los colegios, aparte de la familia también, tuvieran un programa en el que trabajara mecanismos para enseñar a los chicos desde niños, ¿sí? Cómo son las competencias emocionales. Pero en muy poquitos colegios encontramos que realmente están trabajando en las dimensiones de las emociones. Estamos trabajando, vemos que los colegios están trabajando muchísimo en la parte académica, en la parte disciplinaria, pero muy poquitos colegios están trabajando realmente en enseñarles a los niños todo el manejo de las emociones. Ahora, nosotros como padres de familia no podemos confiarnos de lo que el colegio hace, por eso yo vuelvo y digo que la inteligencia emocional se aprende en casa. Así en el colegio haya un refuerzo, haya una materia, haya un área que lo trabaje, el refuerzo realmente lo hacen allá, pero las bases se siembran es en casa. Entonces, hasta que esto ocurra, que los colegios tengan en su currículum esto, la inteligencia emocional es tan importante, debe volverse tan importante para ti, para mí, como las matemáticas, como las materias de ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena que nosotros en casa enseñemos a nuestros chicos cómo funciona este arte, ¿sí? Este arte del manejo de las emociones, este comportamiento, esta sabiduría del corazón, porque todo esto que tiene que ver con inteligencia emocional tiene que ver tanto con la mente como con el corazón. Entonces, quiero hoy darte algunas claves para que puedas educar en inteligencia emocional. Entonces, iniciemos ahora sí. Entonces, la inteligencia emocional se aprende, ¿sí? La inteligencia emocional se aprende. Y no importa que tengamos 4 o 70 años, ¿sí? Los pilares que la definen y la construyen pueden entrenarse. Es decir, que yo puedo entrenarme para aprender a manejar mis emociones y para enseñarle a mis hijos a gestionar sus emociones. Y esto de entrenarse es cada día, se puede hacer cada día. Y esto nos permitirá a nosotros ser capaces, por supuesto, de manejarlo. Y segundo, ser capaces también de ser felices. Recuerden que la felicidad no es constante. Y me parece importante hablarlo porque estamos escuchando a mucha gente hablar de la felicidad, pero es que la felicidad no es como los cuentos de hada que fueron felices para siempre. La felicidad es todos los días
pero son pequeños momentos en el día. Tú puedes estar feliz en la mañana, quizás ocurrió algo en tu empresa o en tu familia, te sentiste triste, pero más rato superas la tristeza y vuelves a la felicidad. Y así todo el día nos movemos en esto. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos la tarea de revisar qué estamos sintiendo y qué estamos en estos momentos que estamos sí, realmente sintiendo? ¿Qué estás sintiendo hoy ahí mientras estás escuchándome? Entonces, eh, digamos que en lo que respecta a nuestros hijos, es muy adecuado iniciar esta enseñanza desde que son muy pequeñitos, desde el 1 año, 2 años. De este modo, ellos van a poder interiorizar todos estos conceptos y todas esas habilidades de forma mucho más natural. Y entonces, para adaptarse mejor a las situaciones que van a enfrentar en la parte social y se puedan, digamos que, adaptar a la parte social, pero también a la parte personal, ¿sí? Porque van a empezar a experimentar muchas situaciones en todos los años que vienen. Es que bueno que a uno lo prepararan desde muy niño para poder afrontar todos estos temas de las emociones que vas a tener que estar sintiendo todos los días, a cada minuto, a cada hora, a cada instante. Pensamos, por ejemplo, que un modo muy acertado de prevenir que nuestros hijos sean, por ejemplo, víctimas del acoso escolar, en este caso del bullying, es educándolos con inteligencia emocional. Cuando hablamos de esto, es enseñarles a ellos a qué está sintiendo el otro. Pero vámonos por parte. Entonces, la primera clave que quiero hoy es decirles, se llama, mis emociones tienen nombre y quiero que me ayudes a conocerlas. Mis emociones tienen nombre y quiero que me ayudes a conocerlas. Cada sensación, cada tormenta, cada rabia, cada ira, cada risa o cada bienestar que tu chico experimente tiene un nombre y ello es algo que deben aprender en lo posible. Tú tienes que enseñarle a tu hijo, ¿sí? A que cuando está con rabia, ¿sí? Pregúntale qué está pasando. ¿Por qué tienes rabia? Eso que te está pasando es rabia, o eso que te está pasando es tristeza, o eso que te está pasando es felicidad, o estás llorando de tristeza, de felicidad, de emoción, o estás sintiendo miedo, o estás sintiendo culpa. Entonces empecemos a darle nombres a este tipo de emociones para que ellos vayan reconociendo cómo se están sintiendo en el momento. Entonces tus hijos pueden aprender también a poner nombre a sus emociones. Pero entonces es importante que nosotros como mentores, sus primeros mentores, los guiemos, ¿sí? Sobre el manejo de las emociones, o más bien, les expliquemos a ellos cada una de las emociones, cómo funciona, qué significan y cómo las podemos abordar y cómo las podemos superar. Entonces, acostumbra a tus hijos a que expresen frases, por ejemplo, como yo me siento me siento tal, de tal manera, porque, ¿sí? Por tal situación. Esta estrategia que podemos aplicar nosotros los padres servirá mucho y me permitirá mucho a ellos poder tener ese sentir, ¿sí? De poder ellos desarrollar y poder confesarte a ti como padre de familia, que te digan, yo me siento triste porque en el colegio un amigo me insultó, ¿sí? Que tengan esa posibilidad de cuando lleguen a casa te puedan manifestar a ti el sentimiento que tienen en ese momento. El hecho de darles esta libertad y esta confianza para que ellos puedan hablar de sus emociones o de sus pensamientos también, o de lo que ha pasado en el día, en el transcurso del día, sin sentirse juzgados por nuestra parte, será súper esencial para enseñarles a manejar sus emociones. Darles esa confianza para que ellos puedan a nosotros confesarnos lo que ha ocurrido en ese día. La clave número 2, lo que tú sientes y lo que yo siento, no siempre es lo mismo. Lo que tú sientes y lo que yo siento no siempre es lo mismo. Esta es una pieza clave para educar en inteligencia emocional, sobre todo de la empatía, ¿sí? Porque esta dimensión psicológica es algo que irán adquiriendo con el tiempo. Entonces, de hecho, sobre los 7 u 8 años ya habrán alejado totalmente de ese individualismo, ¿sí? Es decir, cuando están entre los 7 y 8 años, ya empiezan a darse cuenta que no todo gira en torno a ellos y que no son solo ellos los importantes, sino que existen y viven en comunidad. Por lo tanto, en esas etapas antes de los 7 u 8 años, es muy típico que los chicos sean egoístas o no quieran compartir o no les importe lo que están pensando los otros niños.
Entonces, poco a poco ellos empezarán a defender a sus amigos, o sea, a sus iguales, a chicos entre 8, 9 y 10 años, y entenderán los puntos de vista de los demás para poder sensibilizarse en el bienestar ajeno. O sea, que no solo ellos sientan que están bien, sino cómo se está sintiendo mi amigo. Entonces, hasta el momento, es obligación nuestra, nosotros como padres de familia, propiciar cada día que se vayan dando cuenta, ¿sí? Que nosotros propiciemos que cada día que va pasando, ellos deben manejar la empatía. Entonces, voy a darte algunas estrategias para que ellos aprendan a ser empáticos. Haz preguntas, por ejemplo, a tus hijos como, ¿cómo crees que estaba hoy el abuelo? ¿Lo has visto feliz o lo has visto triste? ¿O lo has visto preocupado? ¿Cómo crees que se habrá sentido ese niño del parque cuando viste que lo empujaron? Empieza a hacerle estas preguntas, empieza a hacerle estas preguntas para que él vaya identificando cómo se sienten los otros, no solo cómo se siente él, que ya está aprendiendo a conocer que está triste, que está feliz, que está aburrido, que está con culpa, que está con rabia, sino que aprenda a distinguir cómo están sintiendo las demás personas que están a tu alrededor. Tú tienes que ser un modelo para tu hijo, ¿sí? Permite que cada que te vea, ¿sí? O que cada día te vea en ti esa persona que se preocupa por los demás, esa persona saludable, que está preocupada por la mamá, por el papá, que son sus abuelos, por sus tíos, por las personas que están a su alrededor, por las personas que trabajan contigo. Que es que tú eres capaz de entender o intuir lo que está sucediendo con el otro, ¿sí? Que puedes comprender el punto de vista de la otra persona. Si ellos ven eso en ti, poco a poco lo irán integrando a su propio comportamiento sin que ellos mismos se den cuenta. Pero depende mucho del ejemplo que tú estés dando. La tercera clave, ayúdame a defenderme, ayúdame a ser asertivo. Sí, mira, esto es lo que te piden ellos si tú no lo escuchas. Ellos te están pidiendo esto. Entonces, para educar en inteligencia emocional es necesario mantener una comunicación, segura y madura con tu hijo, en la cual tu hijo pueda aplicar la empatía y hablar de sus propios sentimientos para poder él defenderse. Entonces, es vital que tus hijos o que nuestros hijos aprendan a ser asertivos, ¿sí? Aprendan a tener esa intuición. La asertividad nos permite defender nuestros propios derechos, proteger nuestros límites, pero también nuestra integridad y a su vez respetar a los demás. Qué tan buena esa palabra, respetar a los demás. Cuánto tú te respetas a ti mismo y cuánto tú respetas a los demás. Es bueno que los hijos sean capaces, los chicos sean capaces de hablar en primera persona con total libertad y sin miedo. Que tú le enseñes a que hable en propiedad, con libertad, que no le dé miedo hablar contigo y poder expresar lo que está sintiendo, poder reclamar sus necesidades, a su vez también conociendo que a través del respeto puede reclamar sus situaciones o puede reclamar lo que está queriendo, pero a través del respeto. Un chico que se siente escuchado, mira esto que te voy a decir, observa esto y escúchalo. Un chico que se siente escuchado es un chico que sabrá escuchar y a la vez sabrá comunicarse. Bueno, he llegado al final de este video. Recuerden que queda una parte 2, ¿sí? Parte 2, nos quedan faltando 5 claves más para que tú aprendas, y eso lo vamos a hacer el día miércoles, el próximo miércoles, no te lo pierdas, será hasta la primera parte. Va a quedar grabado a partir de dentro de un minuto en Instagram, va a quedar grabado en la Escuela de Padres Conscientes automáticamente, y dentro de un minuto va a estar colgado en mi perfil de Facebook, y en unos días va a estar colgado en mi nuevo canal de YouTube. Te agradezco muchísimo por haberte conectado conmigo hoy. Espero que puedas aplicar todo esto. Vuelve a ver el video y escribe en tu cuadernito las primeras 3 claves que te di y nos quedan pendientes las próximas 5 claves el próximo día miércoles.